Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Bien, espero que cada uno de ustedes haya amanecido con bien, que el Señor me los guarde, me los bendiga y que durante este día todo les pueda salir muy bien, agarrados de la mano de nuestro Cristo de la gloria celestial. Así que en esta hora venimos aprendiendo de los salmos y ahora pues nos toca aprender del Salmo 87. Salmo 87. Así que le vamos a dar lectura tal como ha sido inspirado por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así, Salmo 87. Su nacimiento está en el Monte Santo. Ama el Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas te han dicho de ti, ciudad de Dios. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento. Gracias por un nuevo día que nos das. Gracias por la oportunidad, Señor, que tengo para venir delante de tu presencia, para pedirte perdón por mis faltas, por mis pecados, por mis malos deseos y pensamientos. Te ruego, Señor, que tomes el control en mi mente, en mi boca y en mi corazón y que me ayudes, por favor, a través del poder del Espíritu Santo, a poder desarrollar este salmo, Señor, de acuerdo a tu palabra. Y asimismo, Señor, te suplico que seas tú bendiciendo a cada una de las familias que se tomarán el tiempo necesario para poder escuchar de lo que este salmo nos enseña y que seas tú también bendiciendo sus vidas, sus familias, en donde quiera que se encuentren. Asimismo, Señor, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades, como también por cada una de las familias a las cuales representamos, y donde quiera que se encuentren, Señor, los depositamos en el hueco de tu mano, a cada uno de nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos en carne, nuestros cónyuges, como también a cada uno de nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, al igual que por nuestros tíos, primos y sobrinos. Señor, que seas tú, por favor, bendiciendo y guardando también a cada uno de nuestros cuñados y suegros donde quiera que se encuentren. Papito lindo, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad en este día y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos confiado en ti. Así que una vez más pues nos depositamos en el hueco de tu mano y que seas tú, por favor, dirigiéndonos y poniendo también tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros cuerpos enfermos y por nuestros hermanos en Cristo que ahora te están clamando, Señor, por alguna sanidad, para que quites alguna enfermedad de su cuerpo y que quites esos dolores también, al igual, Señor, que por aquellos que están hospitalizados o ya están en sus casas, Señor, de convalecencia y se están recuperando, Señor, de cualquier tipo de enfermedad o situación que les hayan tratado en el hospital. Así, Padre bendito, que te ruego pues que nos acompañes desde el principio hasta el final, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido, bendito Señor. Amén y amén. Bien, como decía, hoy vamos a aprender del Salmo 87. Este es un salmo pequeño, pero muy significativo también dentro de la Biblia. Y es que, viéndolo en el contexto histórico y teológico, el Salmo 87 es un cántico de para los hijos de Coré, quienes eran levitas responsables de la adoración en el templo. Este salmo enfatiza la importancia de Sión, o sea, Jerusalén, en el plan de Dios y su destino glorioso como el centro espiritual del mundo. Recordemos que Jerusalén es considerada la capital del mundo, es considerada donde también estaremos hablando de la Jerusalén celestial, la cual será también plantada en Israel. O sea que podríamos decir, aquí vamos a hablar de las dos Jerusalenes. La Jerusalén actual o la Jerusalén terrenal, y también hablaremos de la Jerusalén celestial. Por eso comenzamos diciendo de que en el plan de Dios y de su destino glorioso como el centro espiritual, o sea, Jerusalén está dentro del plan de Dios como su destino glorioso, en donde nuestro Cristo celestial vendrá a reinar en el milenio, y
el cual será el centro espiritual de todo el mundo, incluyendo a aquellas naciones, a aquellos hombres o a aquellos pueblos que han odiado a Israel por mucho tiempo. Sin embargo, pues el Señor los acogerá cuando ellos se puedan arrepentir y vengan a los pies de Cristo a adorar a nuestro Cristo celestial. Bien, entonces aquí podemos encontrar, en el contexto histórico encontramos varios temas principales, y podríamos hablar de la elección de Sión como la ciudad especial de nuestro Padre Celestial. Y también podemos ver la inclusión o la inserción que tendrán las naciones en la ciudadanía de Sión. O sea, que así como la iglesia, así como los pueblos árabes, así como los judíos que todavía no creen en Jesús, bueno, ellos también tendrán esa patria celestial y serán incluidos en el plan de Dios para salvación. Entonces, por eso hablamos de la inclusión o la inserción que tendrán las naciones gentiles para estar en Jerusalén cuando crean en nuestro Cristo de la gloria celestial como su Salvador personal. Y también tenemos que la futura gloria de Jerusalén en el reino de Dios, o sea, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, en el cual estará por ese reino milenial, será representado por ese reino milenial, en donde Él gobernará estas naciones. Desde ahí gobernará a todas las naciones del mundo. Entonces podemos decir que este salmo lo podemos entender en un sentido histórico, pero también tiene un fuerte significado escatológico, o sea, los eventos que están por venir, apuntando al reino milenial y a la nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis 21. Así que, mis queridos hermanos, como les dije, este es un salmo muy pequeño, pero tiene una rica información. Ya lo vimos en el contexto histórico y ahora lo podemos ver también en su estructura literaria, que el salmo tiene una estructura poética organizada en 3 partes. Por ejemplo, del versículo 1 al 3 nos narra el salmo que nuestro Padre Celestial ha elegido y ama a Sión, o sea que Él eligió a su pueblo. Él también eligió para que Abraham fuera hasta ese lugar y presentara en sacrificio a su hijo Isaac. Y asimismo podemos darnos cuenta, agregándole quizás al contexto histórico, de que esta ciudad, esta nación, Jerusalén, nace a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, en donde ellos juegan el papel importante histórico dentro de la Biblia. Entonces, por eso decía, ahora estamos viendo la estructura que tiene el Salmo, del 1 al 3, que Dios ha elegido y ama a Sión. El versículo del 4 al 5, las naciones serán contadas como ciudadanos de Sión. Y el versículo 7 habla de la alabanza y de la alegría que se vivirá en ese momento allá en Sión o en la Nueva Jerusalén. O sea, ahí ya estamos hablando de la Jerusalén celestial. Ahora bien, vamos a ver primero el versículo 1, que dice que su nacimiento está en el monte. Bueno, indica que Sión tiene un fundamento divino. O sea, Jerusalén o Sión, el monte de Sión, fue formado por las manos de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo, que es el encargado de toda la creación. Por lo tanto, si lo queremos aplicar a Cristo, vamos a decir que Él es el que fundó esta ciudad para que ahí todo el mundo lo adorara. Solo que hasta este momento, cuando dice el versículo 5 que su nacimiento está en el Monte Santo, y recordemos todos los acontecimientos que también hayan ocurrido.
Entonces, que no es solamente una ciudad terrenal, sino un lugar con propósito eterno. O sea, de que, por eso decía, es la capital del mundo, la capital espiritual de toda la humanidad, que ahí un día se reunirá para adorar a nuestro Cristo de la gloria celestial. Ahora bien, en el versículo 2 dice que el Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. O sea, en otras palabras, podríamos decir que como Israel, como nación, fue elegida por nuestro Señor Jesucristo o nuestro Padre Celestial para que ahí todo mundo le adorara, para que ahí todo mundo creyera, e incluso la nación de Israel fue escogida para que fuera el ejemplo de todas las naciones del mundo de cómo debería de vivir la humanidad, de cómo el hombre debería de respetar a nuestro Padre, de respetar a nuestro Cristo también, y que se dejara guiar por el poder del Espíritu Santo. Pero sabemos que esas cosas aún hoy en día pues, ni en Jerusalén, ni en Israel, ni en todo el mundo, el hombre está tratando de obedecer este mandamiento, sino que al contrario, todavía, aún, lugares religiosos o posiblemente iglesias evangélicas que aún no están obediendo o no estamos obedeciendo totalmente la palabra. O sea, la ignoramos a tal grado que por eso no cumplimos sus mandamientos, sino que, que cumplimos pues nuestros caprichos. Entonces, en este versículo también podemos aprender que Israel está sobre cualquier nación del mundo. No importa el poderío económico, el poderío militar, el poderío armamentístico que en este momento puedan tener todas las naciones del mundo, pero no son exaltadas como lo es Israel a través de nuestro Padre o de nuestro Cristo de la gloria celestial. Entonces, por eso digo que Sión es el centro de la presencia de Dios en la tierra. En el Antiguo Testamento esto se relaciona con el templo, y en el futuro con la Nueva Jerusalén. Por eso digo que el Señor ama a Israel, ama a esa nación, ama a esa tierra, y esa tierra fue dada por Él para herencia a Israel. Sin embargo, nos damos cuenta que en este momento Israel no goza de toda la plenitud de esa tierra, pero que en el milenio sí la gozará y será el heredero completamente de toda esa tierra que el Señor ha prometido. Ahora bien, vemos el versículo 3, que dice: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Bueno, en la versión actual estos versículos dicen: Dios mismo fundó la ciudad de Jerusalén sobre su montaña. No hay en todo Israel otra ciudad más amada por Dios que la ciudad de Jerusalén. O sea, todas las ciudades o todos los países, podríamos decir, son importantes, pero más importante es Israel y la ciudad de Jerusalén para nuestro Padre Celestial, y por eso Israel goza de ese privilegio, goza de ese beneficio de la existencia y no ser destruido por ninguna nación en el mundo que quiera arremeter contra ella. Entonces, por eso dice que Dios ama a la ciudad de Jerusalén. O sea, ¿por qué? Porque nuestro Padre envió a su Hijo a que naciera ¿dónde? En la tierra de Jerusalén. No en la tierra de Jerusalén, sino en Belén, pero vamos a decir que son ciudades aledañas. Y de ahí vemos que lo manda, y ahí viene a nacer y también viene a morir nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: ciudad de Dios, de ti se dicen cosas muy bellas. Y podríamos hablar el nacimiento de Jesús, y también de su muerte, de su sepultura, y también de su resurrección. Y también lo que decía hace un momento, que en ese monte fue donde Abraham, el Señor le habla a Abraham para que le fuera a presentar en sacrificio a su hijo Isaac, y lo lleva hasta ese lugar. Pero el Señor, al ver la fe, al ver la obediencia, entonces, ¿qué hizo? Detente, y en vez de sacrificar a Ismael, pues le muestra, ¿verdad?, el ciervo que estaba enredado en una zarza de sus cuernos,
y ahí lo agarra y lo presenta en sacrificio a nuestro Padre Celestial, y una alusión al sacrificio también de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la ciudad de Jerusalén es tan famosa, digamos, en el aspecto, como dijera, en el aspecto en que todo el mundo quiere visitar a Jerusalén, ¿verdad? Hacen excursiones, llegan de todas las naciones, de todos los pueblos, de toda lengua, llegan a visitar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es tomada en cuenta como la tierra de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive, recordemos que ahí también se bautizó Cristo. Ahí también habla nuestro Padre Celestial desde los cielos y le dice a Juan el Bautista: he aquí mi hijo en quien tengo complacencia. Y todavía dice: a él tenemos que escucharle. O sea, de que nuestro Padre Celestial, inclusive lo que dicen en Mateo capítulo 3, del versículo 15 al 17, si no me equivoco, entonces está hablando al respecto de que en ese lugar, pues, Jesús fue bautizado, en donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo y en donde nuestro Padre Celestial habla desde el cielo, asegurando que Jesús era su amigo eterno. Entonces, por eso decía que hay varias profecías al respecto de la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, hablando de la restauración y de su papel en el reino milenial. Y vamos a leer lo que es en Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Estos versículos ya los hemos leído anteriormente, pero los vamos a leer hoy también. Dice en Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3, dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y dice el 3: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Esto está profetizado en Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, en donde no estamos hablando de en este tiempo, sino para el tiempo futuro, o sea, para cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar. Y también vamos a leer en Zacarías capítulo 14, versículo del 16 al 19. Dice, versículos 16 al 19: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. 17: acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar las fiestas de los tabernáculos. O sea, esto estamos hablando ya de lo que es el tiempo postrero, o sea, en el milenio, en donde ellos vendrán y van a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Porque Egipto, el primer lugar donde Israel estuvo cautivo por 400 años, y luego a los 400 años de librado, pero el Señor dijo que iba a castigar a esta nación por haberlos maltratado. Entonces aquí está esta profecía, que en ese tiempo también los egipcios, bueno, y lo veremos más adelante en otro versículo que habla el Salmo, que los egipcios
tendrán también una ciudadanía celestial, porque van a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y la advertencia para Egipto y para todas las naciones que no vayan a adorar a nuestro Señor Jesucristo, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, es que tendrán hambre y tendrán peste y no van a cosechar absolutamente nada. O sea que va a haber una grave crisis para todas estas naciones que no obedezcan a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en el 18, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y dice el 19, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y voy a leer el 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad al Señor. Y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar. Entonces, como dije, todo esto es una profecía que será cumplida en el reino milenial para todas aquellas que no quieran, para todas aquellas familias o naciones que no quieran venir a Israel. Ahora bien, ahora vamos a seguir leyendo y vamos a ver los versículos 4 y 5. El versículo lo vamos a leer aquí en la versión actual. Dios ha dicho, entre los pueblos que me adoran se encuentran Egipto y Babilonia, Tiro, Etiopía y Filistea. La gente de esa nación dirá, conocí a Dios en Jerusalén, y lo mismo dirán de los montes de Sión. Yo, el Dios Altísimo, fundé Jerusalén con mis propias manos. Aquí claramente lo dice quién fundó Jerusalén con sus propias manos. Entonces, esto también lo podemos entender, y vamos a leer unos versículos, porque en realidad esto podría estar relacionado con el Nuevo Testamento, o en el milenio, o con la iglesia. Por eso aquí aparecen, bueno, dice en la Valera, menciona a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea, Tiro y Etiopía, nació ahí. O sea, darán testimonio estas naciones que fueron, bueno, Rahab significa Egipto, no es la de Jericó, sino Egipto, y que esto significa para ellos como soberbia, y Babilonia como una ciudad tumultuosa, entonces, y arrogante. Entonces, todos estos que fueron enemigos de Israel, que quisieron destruirlos, lo conquistaron, igual los de Filistea, ¿verdad? O sea, acordémonos de Sansón, que el ejército de los filisteos quiso acabar y someter a Israel, pero Dios, nuestro Padre, utiliza ¿a quién? A un muchacho, a un joven llamado David, que luego pues llega al rey, el hijo de Isaí, que derrota a los filisteos y los hace huir, y son también, por decirlo así, muchos del ejército murieron a manos de los soldados del ejército de Israel. Entonces, pero fue con la ayuda de nuestro Padre Celestial que Sansón venció a ese gigante, pues, de 6 pies de alto y corpulento, con armas más grandes, y que con su misma espada viene David y le corta su cabeza. Acordémonos que David lo venció solamente con una honda y una piedra, podríamos decir hasta insignificante, pero esa piedra llevaba el poder y la dirección de nuestro Padre Celestial, o de nuestro Señor Jesucristo, para derrotar ¿a quién? A los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Entonces, ahora vemos, ¿cómo es posible de que ahora estemos hablando de que Etiopía, Egipto, Babilonia, Egipto y los filisteos van a adorar? O sea, que hoy en día los filisteos prácticamente no existen. Sin embargo, existe también la tierra donde ellos
de donde ellos luchaban en contra de Israel, que es la tierra de Gaza. Entonces, por eso Palestina no es históricamente, no concuerda con la Biblia de que así se llame, porque ese fue un nombre derivado de los filisteos, la cual en griego o en hebreo significa filistino. Entonces, y de ahí nace la palabra que en griego filistina, en español se traduce a Palestina, pero porque los romanos también así le pusieron no solamente a ese lugar, sino a todo Israel, la tierra de Israel, así se llamaba en algún momento, por boca y nombre del César romano que estaba gobernando en ese entonces. Entonces, desde ahí viene, pero eso surgió años después. Bueno, hablo esto históricamente porque en realidad la palabra palestino no aparece en la Biblia, sino aparece únicamente después en la historia durante la historia o el reinado de Roma. Así que aquí se mencionan gentiles: Egipto, Babilonia, Filisteo, Tiro. Esta señal, y los de Filistea, esto señala que la salvación de los gentiles y su inclusión en la familia de Dios, o sea que está, por decirlo así, asegurada para aquellos, así como nosotros, como gentiles que hemos venido a los pies de Cristo y estamos incluidos en la iglesia y que ahora formamos parte del pueblo de Dios. No es que no estamos reemplazando a Israel. Israel sigue siendo Israel, la nación de nuestro Padre Celestial y su pueblo escogido, y nosotros como iglesia somos escogidos por nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, por la fe que tenemos en Él, y por eso es que somos incluidos como un pueblo, pero un pueblo en la fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí que de Sión se dirá, este y aquel nacido en ella, el Altísimo mismo lo establecerá. O sea, hablando de, como dice, conocí a Dios en Jerusalén, y lo mismo dirán de los montes. Yo, el Dios, fundé Jerusalén con mis propias manos. Y lo que dice el versículo, lo que dicen los versículos 4 y 5. Y acontecerá de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo lo establecerá. O sea, que lo va a establecer como el pueblo de Dios, como el pueblo de nuestro Padre Celestial, porque se han rendido a los pies de Cristo y ahora lo reconocen como su Salvador personal, igual que nosotros, ahora que como iglesia hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero desde el 4 hasta el 6 estamos hablando no de la Jerusalén terrenal, sino que la Jerusalén terrenal hablábamos hasta el versículo 3, y del 4 al 6 estamos hablando de la Jerusalén celestial, que tiene que ver con el milenio. Desde ahí, entonces, vemos cómo las naciones vendrán a adorar, cómo las naciones se rendirán a los pies, cómo las naciones pedirán perdón por haberlo rechazado a Él cuando se las habló del Evangelio, por no haberlo tomado en cuenta en sus vidas, e incluso le van a pedir perdón porque aunque las familias, aunque las personas que lleguen de todas estas naciones no participaron en guerra en contra de Israel, bueno, ese es parte de mi pensamiento, ese es una exposición propia, en donde yo digo que estas personas que van a entrar al milenio y van a llegar a la Nueva Jerusalén o al reino milenial, son todas aquellas que no participaron en la guerra que encabezaba el anticristo con esos 200 millones de soldados. Y decía un día de esto, son aquellas personas que eran niños, eran ancianos, eran adolescentes y que no tenían la edad y la capacidad para empuñar un arma y enlistarse en el ejército. Entonces, ese es mi pensamiento, de que estas serán las personas que van a entrar al milenio y vendrán y serán ciudadanos
prácticamente de la Sión celestial. Entonces, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. O sea, que todas las familias que entren al milenio, y luego, y que reconozcan que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Rey. Leíamos en Zacarías, el domingo creo que leí algo al respecto, donde dice que Jesús, un Dios y uno es. Eso significa que ya no habrán Baales, ya no habrán dioses de madera, no habrán dioses de piedra, no habrán dioses adornados con oro, plata, bronce. Ya no habrá. Entonces por eso dice, Él será un solo Dios. ¿Para quién? Para toda la humanidad, porque hasta ahí se terminó toda la religiosidad, se terminó todos los opositores al Evangelio, o sea, los que han reemplazado, porque la religión ha reemplazado a nuestro Señor Jesucristo teniendo sus propios dioses, o sea, ya sea una figura o también podría ser un hombre. En el caso de la Iglesia romana, pues sabemos que el Papa, que es el líder de esta religión, prácticamente ya habrá muerto. ¿Por qué? Porque el mismo anticristo lo va a destruir, lo va a utilizar en el milenio, lo va a utilizar en la semana 70 para llegar al poder, porque a través de todo ese sistema religioso, el anticristo aparecerá y vendrá a gobernar durante ese periodo, pero en la mitad, digamos, del periodo, esa religión y todas las que se anexen a ella serán destruidas por el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo ya no va a aceptar otro Dios, sino solo Él. O sea, ya no va a aceptar ningún ídolo. Y por eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 17 y 18, en donde está la destrucción primero de la Babilonia religiosa, ¿verdad? Incluyendo lo que es el romanismo, y de ahí todas las religiones que se van a anexar a él en el milenio, en la gran tribulación, en contra de Israel. ¿Por qué? Porque ese es el plan orquestado por el anticristo para derrotar a Israel. Pero vendrá nuestro Cristo de la gloria, y así como Él ha destruido a la religión, viene el Señor y destruye a quien, al anticristo. Entonces, por eso le digo, tantas cosas bellas que se pueden hablar de Jerusalén. Entonces, aquí, como dije, estamos hablando de lo espiritual, o sea que habla de la ciudadanía espiritual en Sion, o sea, en el milenio. Se relaciona con la iglesia y la nueva Jerusalén. Y vamos a leer lo que es Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, por eso decía, esto tiene que ver en el sentido espiritual con la iglesia, y tiene que ver con la ciudadanía que nosotros tenemos allá en el cielo, en la nueva Jerusalén, porque nuestra ciudadanía está ahorita en los cielos. Allá se encuentra, allá está la nueva Jerusalén que la describe Juan en Apocalipsis, cuando viene a asentarse a la tierra. ¿A cuál tierra? A la Jerusalén, a reemplazar, por decirlo así, a la Jerusalén terrenal. También vemos en Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 13, dice, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Y el 24 dice, a Jesús, el mediador,
del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, aquí en estos versículos estamos confirmando lo que nos está diciendo en los versículos 4 y 5 de la ciudadanía celestial que tenemos asegurada como hijos de Dios, y que de esa ciudadanía también participarán ¿quiénes? Todos aquellos que fueron enemigos de Israel, todos aquellos que en algún momento quisieron destruirlo, ahora vendrán a Jerusalén, reconocerán que nuestro Señor Jesucristo es el único Dios, el único Rey y el único Señor, que gobernará por ese periodo de 1000 años sobre la tierra, y ahí están incluidos todos ellos. Por eso decía que los árabes van a tener derecho a la salvación, porque se van a arrepentir y van a venir delante de los pies de nuestro Cristo de la gloria celestial. Es lo que en algunas ocasiones he dicho, pero aquí encontramos los versículos, igual que Zacarías y los otros versículos que hemos leído. Encontramos cómo el Señor va a perdonar también a aquellos que han sido enemigos, igual que nosotros. Antes de venir a los pies de Cristo, tú y yo, mi querido hermano, éramos enemigos de Dios, pero como Él nos venció, como Él nos derrotó, buscó los medios necesarios para humillarnos, y nos dimos cuenta de que el único Dios verdadero es Él, y que por eso ahora ustedes y yo tenemos paz para con Él, y tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, a su trono, a través de la oración. Entonces, todo eso es lo que acontecerá en aquellos días. Ahora bien, ahora vamos a leer el versículo 6. Dice el versículo 6: el Señor dice, contará la inscripción de los pueblos, este nació allí. O sea, que ahora vemos que quien va a tomar el lápiz, el lapicero, la pluma, la tinta, para inscribir el nombre de cada uno de aquellos, o sea, él tiene el control de todos y les conoce todos sus nombres. O sea, por eso nosotros hoy cuando oramos decimos, Señor, cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Él, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y aquí prácticamente lo está diciendo en este versículo 6, que quien escribirá el nombre en el libro de la vida de todos los que se arrepientan y que vayan a Jerusalén y que lo reconozcan a Él como el Salvador, como el Hijo de Dios, Él los escribirá y los anotará en el libro de la vida. Por lo tanto, tienen derecho a ¿qué? A la ciudadanía celestial, porque recordemos que ya en este periodo estamos hablando allá de la ciudadanía celestial, ya de la Nueva Jerusalén. Eso es lo que estamos hablando en el versículo 6. Entonces, ahora, esto mismo pues lo podemos ver, lo que hemos leído en los versículos de Apocalipsis, bueno, 3.5. Vamos a leer Apocalipsis 3.5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto se está refiriendo en el caso de la iglesia de Sardis. Pero este versículo también cobrará vida cuando muchas familias de todas las naciones vengan y reconozcan y digan: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobierna sobre la faz de la tierra, y te reconocemos hoy como el único y verdadero Dios. Entonces, todo esto, como digo, acontecerá en el final de los tiempos, cuando sea pues para establecerse el estado eternal. Ahora vamos a leer también en el capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 21-27. 21-27 dice: no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso decía que cuando nosotros oramos, hacemos la oración de fe y confesamos que Jesús es nuestro Señor Jesucristo, le suplicamos
que escriba nuestros nombres en el libro de la vida, porque este es el libro del Cordero, este es el libro que lleva el Señor, para ponerlo así, allá en el cielo, ¿verdad? Él es el que conoce, pero cuando esté en la tierra, cuando esté gobernando, ese libro también lo acompañará aquí a la tierra en el periodo milenial, y Él se encargará de estar anotando a todos aquellos nuevos integrantes de su reino celestial. Entonces, es nuestro Señor Jesucristo quien toma pues la batuta o a consideración todo lo que se está haciendo en ese momento. Ahora bien, ahora vamos a ver lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice: y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuerzas están en ti. Dice aquí en el 6, vamos a leer el 6 en la versión actual porque no lo habíamos leído. En mi lista de naciones yo mismo escribí, todas estas gente me conocen a mí. Acuérdense que estamos hablando de los gentiles de Egipto, de Babilonia, de Tiro, de Etiopía, de Filistea, y que todas estas naciones son ¿qué? Árabes. Ahora dice el 7, entre cantos y danzas esas naciones dirán, conocimos a Dios en Jerusalén. Aquí está más claro, en esta versión está más claro, porque dice, ¿verdad? Y entre cantos y danzas, o sea, esa será una alabanza. O sea, lo que dice aquí, y cantores y tañedores, en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. O sea, los tañedores se puede tipificar como baile. Sin embargo, muchos también, aún Pablo lo describe en uno de los versículos que no anoté, en donde dice que Jerusalén es la madre de todos los gentiles. O sea, ¿por qué como una madre? Porque ella albergará a todos aquellos que han creído en Jesús como Salvador personal, y todos dirán, conocimos a Dios en Jerusalén. O sea, ahí reconocimos al Rey de Reyes, ahí reconocimos al Hijo de Dios, ahí reconocimos al que murió en la cruz del pecado, en la cruz del Calvario por culpa de nuestros pecados, y desde ahí nosotros sabemos que Cristo resucitó, que está a la diestra de nuestro Padre Celestial, intercede por todos nosotros y le da oportunidad a todo el mundo para que venga a sus pies, pero no todo el mundo quiere venir a sus pies en este momento. Sin embargo, eso sucederá cuando esté en su reino milenial. Así que, mis queridos hermanos, como dije, podemos hacer, quizás tenemos tiempo para hacer un repaso. Entonces vemos que en el sentido profético apunta pues al reino milenial, donde reinará desde Jerusalén. Y ya leíamos Isaías capítulo 2 versículos 2 al 4 y Zacarías 14 y 16, y que todo esto tiene una conexión con la nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis 21, capítulo 21 y 22. También podemos ver cómo los gentiles serán admitidos, ¿verdad? O serán insertados, o lo que se conoce como la inclusión, ese término de ser incluidos todos aquellos, no importa de dónde vengan ni quiénes sean, pero que reconocen a Jesús como su Salvador personal. Entonces estamos viendo que la salvación de nuestro Señor Jesucristo se está anticipando para todas aquellas naciones que han venido o han reconocido que Jesús es su Salvador personal. Y quizás vamos a leer este versículo de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 lo vamos a leer para poder quizás tener una mejor comprensión de esto. Efesios capítulo 2 lo vamos a leer para que veamos cómo es que ellos van a ser incluidos en la patria celestial, en el reino de nuestro Cristo de la gloria celestial. Capítulo 2 versículos 19 al 22 dice, 19 al 22, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edicto, toda la en donde todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor, o sea, el crecimiento espiritual. Y en el 22 dice, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, o sea, para morada que nuestro Padre Celestial o que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros como iglesia en el sentido espiritual. Así que estos versículos pues confirman más, y también al leer el capítulo 11 de Romanos ahí lo vamos a encontrar. Y también podríamos decir que la ciudad de Dios como un símbolo de la iglesia, de la iglesia y la Nueva Jerusalén, o sea, de que en este momento muchos de los que han muerto en el Señor se encuentran ¿a dónde? En los cielos, allá en la Nueva Jerusalén, en donde, o sea, no están en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, sino que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y yo creo que ya lo leímos, pero no sería malo volverlo a leer, el capítulo 12 de Hebreos, del 22 al 24. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Porque en el 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, sí, ya lo habíamos leído, pero le vamos a dar una lectura final. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, por eso decía, nuestros nombres ahora están escritos, todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo y estamos tratando de servirle al Señor de la mejor manera posible y de obedecerle. Entonces nuestros nombres están escritos ¿a dónde? Allá en la Jerusalén celestial, en donde se encuentra nuestro Padre, en donde se encuentra su Hijo, en donde también le sirven muchos ángeles, que ellos también vendrán con nuestro Señor Jesucristo en el momento de venir a la tierra. Así que, mis hermanos, como dije, este es un salmo con pocos versículos, sin embargo, pues tiene una muy rica información, tiene un rico propósito para entender que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y es el único medio para poder llegar a la patria celestial. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú, por favor, obrando en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones y pensamientos, Señor, para que seas tú, por favor, ayudándonos en cualquier necesidad, como también problemas, circunstancias de salud que estemos pasando, Señor, en el hueco de tu mano los depositamos, y que seas tú bendiciendo a todos aquellos, Señor, que han creído en tu nombre, se han entregado a ti sin ninguna reserva y ahora te reconocen como el único Dios, como el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó al tercer día y que ahora estás a la derecha de nuestro Padre Celestial e intercedes por nosotros para que todo nos vaya bien aquí en la tierra. Así que te damos honra y gloria, y te suplico también que seas tú, por favor, en este momento tocando mentes y corazones de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, compañeros de trabajo y de estudio, aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora puedan ser tocados por el poder del Espíritu Santo y de tu palabra, para que abran sus labios y repitan esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia
abro mi corazón y confieso con mis labios que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por mandar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, espero que muchos de nuestras familias y de nuestros amigos que aún no han reconocido a Jesús puedan repetir esa oración y tengan la oportunidad de la vida eterna, porque solo en Cristo Jesús hay perdón y hay salvación, y el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.